Ya tenemos en Colombia las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias en emisora.5 en los 1490 del AM. También les saludamos a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención, que el presidente de la República, Gustavo Petro, autorizó un reajuste del salario de los congresistas en un 14,62%. En consecuencia, el salario de los congresistas queda en 43 millones de pesos mensuales. Desde el próximo 1 de agosto, el salario de los congresistas sube un 14,62%. El próximo pago les llegará con el respectivo retroactivo desde el 1 de enero del 2023. Así que a partir de este 1 de agosto el salario de los congresistas sube 14,62%, es decir, que quedará en 43 millones de pesos por medio del decreto 1219 de este año. El Departamento Administrativo de la Función Pública informó del reajuste de la asignación mensual para los miembros del Congreso de la República en el presente año. Así las cosas, el salario de los congresistas para el 2023 quedará en 43.418.152 pesos. El ajuste salarial se realizará con el respectivo retroactivo, es decir, en el próximo pago recibirán lo adeudado desde el 1 de enero. El artículo 1 del documento decreta el reajuste de la asignación mensual de los miembros del Congreso a partir del 1 de enero del 2023. La asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en 14,62%. Es de recordar que el salario de congresistas, tanto de senadores como representantes a la Cámara, está dividido en 3 rubros: la asignación salarial básica mensual, los gastos de representación y la prima por prestación de servicios. Así que ese fue el decreto que firmó la Presidencia de la República con fecha del 24 de julio del 2023. Lo reajusta de esta manera el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha. Una de las noticias más importantes, el nuevo salario de los congresistas, que queda en 43 millones y medio. De otro lado, el gobierno Petro pide levantar órdenes de captura a más integrantes de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Entre los nuevos nombres se destacan Alexander Farfán, Jonathan Jair Narváez Quintero, Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda y José Luis Rodríguez Mora. A través de una nueva resolución, el presidente Petro pidió el reconocimiento y la suspensión de órdenes de captura para más integrantes del Estado Mayor Central de las FARC-EP, lideradas por alias Iván Mordisco. También noticia para destacar en relación a la guerrilla del ELN, que está pidiendo financiación internacional para sus frentes durante el cese al fuego bilateral. Recordemos que esta fue una de las noticias recientes de la visita del presidente a Europa, donde se alcanzó a ambientar esta noticia, esta solicitud de crear un fondo internacional para financiar al ELN y de esta manera poder financiarlos en el marco del cese de hostilidades. Alias Antonio García, máximo cabecilla del ELN, aseguró que hay interrogantes de cara al inicio del cese al fuego con el gobierno nacional, por lo que piden apoyo internacional. Este próximo jueves, 3 de agosto, empieza el cese al fuego del gobierno nacional con el ELN, el cual será bilateral, nacional y temporal, y se pactó durante el tercer ciclo de diálogos con esta guerrilla en La Habana, Cuba. Durante este cese al fuego se acordó un mecanismo de monitoreo y verificación en el que estarán la ONU, la Iglesia Católica, la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA y la sociedad civil, que también podrá hacer seguimiento y reportar posibles incumplimientos. Sin embargo, en las últimas horas, el máximo cabecilla del ELN, alias Antonio García, publicó una columna en la que tituló Interrogantes por resolverse, y en la cual hace referencia a algunos puntos que él considera aún no se han definido de cara al inicio del cese al fuego bilateral, y entre ellos tiene que ver con la financiación. Colombia volvió a tener embajador en Venezuela finalmente, y después del escándalo de Armando Benedetti, Colombia tiene nuevo embajador en Venezuela. Luego del escándalo de Benedetti, el presidente Petro firmó el decreto nombrando a Milton Rengifo Hernández
como nuevo embajador de Colombia en Venezuela. Así que de esta manera se oficializó vía decreto a Milton Rengifo Hernández, quien trabajó con Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá entre el 2012 y el 2015 como nuevo embajador en Venezuela en reemplazo de Armando Benedetti, quien dejó el cargo en medio del escándalo que lo tiene bajo investigación por parte de las autoridades de la Fiscalía y la Procuraduría. Otra noticia a destacar: ya hay candidato del Pacto Histórico en Bogotá por la alcaldía. Se trata de Gustavo Bolívar, el ex senador de la República, quien aseguró: no me voy a desvincular de la primera línea, voy a trabajar con jóvenes. El ex senador habló de su aspiración a la alcaldía de Bogotá y confirmó que el próximo viernes 28 de julio presentará su programa de gobierno con miras a las elecciones de octubre. Tras conocerse los resultados de la encuesta realizada por el Pacto Histórico, el ex senador Gustavo Bolívar será el único candidato de esa colectividad a la alcaldía de Bogotá para las elecciones del 2023. Sobre su aspiración y los retos que tendrá en caso de ganar, pues ha entregado algunos detalles. Así que también en esta materia, pues hay división de opiniones, porque en el marco de este evento, el concejal de Bogotá y también aspirante a la alcaldía de Bogotá, precandidato Carlos Carrillo, expresó su inconformismo por la manera como se adelantó esta encuesta por parte del Pacto Histórico. Así que en medio de una división entre los aspirantes del Pacto Histórico, ya lo vamos a ver en el video y a escuchar en el video. Se hizo hoy la presentación de Gustavo Bolívar como candidato a la alcaldía de Bogotá por esta convergencia de partidos de izquierda. Carlos Carrillo, concejal y precandidato, expresó su desacuerdo con la decisión que tomó este pacto histórico en el que tienen asiento varios partidos de izquierda, entre ellos el pacto, el polo democrático. Así que aquí tenemos la situación que se presentó en el marco de este evento político que tuvo lugar en las primeras horas de hoy en la capital de la República. No estuvo muy contento en ese sentido el precandidato Carlos Carrillo con lo que fue los resultados de esta encuesta que se presentó en el día de hoy por parte del Pacto Histórico. Van ustedes a escuchar y a ver lo que expresó en su momento el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, hablando de esta situación. Aquí lo tenemos. Esta es la información que pensábamos que lo teníamos habilitado, pero ahora sí lo tenemos acá. El concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, expresando su desacuerdo por la manera como se adelantó este debate, considera él que no hubo garantías por parte del Pacto Histórico. Que no tengo otro camino que acatar lo que dicen los estatutos del pueblo. Y de acuerdo con esos estatutos, no se tomó una decisión para apoyar esta coalición. Los estatutos son claros en su artículo 14. Cualquier coalición a una candidatura uninominal debe ser decidida por la coordinadora. Y esa coordinadora, y termino con esto, no tomó la decisión ni de retirar mi aval, ni de adherir a esta campaña. Entonces, apreciados compañeros del Polo, que dicen respetar tanto los estatutos del partido, para nosotros hoy es imposible sumarnos a esta candidatura. Quiero dejar una constancia. Yo espero que podamos resolver esto a lo largo de la semana. Estamos en una encrucijada estatutaria. Pero es que los problemas internos del pueblo lamentablemente tienen... Ya voy terminando. Si me permiten terminar... El pueblo puede violar los estatutos si quiere.
Bueno, ya voy terminando, esto no se preocupe que no me van a volver a... Compañeros, yo les quiero pedir orden, por favor. Solamente una última para cosa. poder darle paso al candidato Gustavo Bolívar. La adhesión del polo estatutariamente en este momento no se puede realizar y me apena porque yo tengo la intención de sumarme personalmente a la campaña también unificada de nuestro pueblo. El polo apoya a Bolívar. El polo apoya a Bolívar. El polo apoya a Bolívar. Bueno, ahora... Ahí estaban las imágenes, un completo desorden, este acto en el que se hizo la presentación de Gustavo Bolívar como el candidato del pacto histórico. En medio de una división entre los aspirantes del pacto histórico, se hizo la presentación de Gustavo Bolívar como candidato a la alcaldía de Bogotá por esta convergencia de partidos de izquierda. Eso fue lo que ocurrió en las primeras horas de hoy, cuando ya se ha conocido entonces que Gustavo Bolívar será el candidato del pacto histórico. Él lo estaba pensando, estaba esperando también la bendición del presidente Gustavo Petro. Recordemos que ellos tuvieron un encuentro en la costa caribe colombiano, hablaron largo rato, seguramente sobre esta aspiración. Y más sobre Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, seguramente el país la recuerda, ministra de Salud, asesorará en temas de salud a Gustavo Bolívar en su campaña a la alcaldía de Bogotá. Gustavo Bolívar dijo que los centros de atención prioritaria los implementará en los lugares donde no existen y manifestó que se enfocará en la salud preventiva, como lo hizo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. También en otras noticias de Cundinamarca, el domingo a más tardar hay paso en la vía al llano, según anunció hoy el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos. También habló sobre las ayudas a quienes dependen del comercio en la vía, que por el momento está cerrada. Esa es una de las noticias importantes en este momento que tiene que ver con la recuperación del municipio de Quetame y sobre todo el paso vehicular de pasajeros y de carga entre Bogotá y Villavicencio. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, habló sobre cómo desde la administración del gobierno nacional apoyarán a las personas que resultaron damnificadas por cuenta de la avalancha en Quetame y los al visto afectados en materia de economía por cuenta del cierre de la vía al llano. Recordemos que en las últimas horas el presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo allí en el municipio de Quetame, al frente del puesto de mando unificado, haciendo un balance de las medidas. El presidente Gustavo Petro anunció una serie de medidas para enfrentar la crisis humanitaria y de movilidad que se registran en Quetame, las cuales contemplan la reubicación de las familias en riesgo, el desarrollo de una política de reforestación y la instalación rápida de puentes militares. Son, entre otras, las medidas que se adoptó por parte del gobierno nacional en este puesto de mando unificado en el municipio de Quetame, según el presidente Gustavo Petro. Elemento de análisis de información es que no se trata de un solo punto de desastre, como el que aquí vemos, producto de una acumulación de aguas en la parte de arriba de la montaña, que después en horas de la noche cae sobre la vereda Naranjal, sino que los puntos de inestabilidad geográfica alcanzan varios municipios de Cundinamarca e incluso del Meta, municipio del Calvario, Fosca, Gutiérrez, Quetame, Puerto Quetame, el Calvario, en el Meta, tienen hoy elementos de emergencia, de desastre, de riesgo alto por movimientos en masa que se están presentando en esta cordillera, que lo es porque esta cordillera es de las más jóvenes del sistema orográfico de América Latina y entonces aún no se ha consolidado, se sigue moviendo y eso hace que recurrentemente se produzcan este tipo de hechos, lamentablemente con pérdida de vidas humanas. Por eso la labor de la unidad de riesgo se mantiene en la zona, con oficinas en la región, con
el puesto de mando unificado. En el punto se hicieron las labores para encontrar cadáveres. En este momento hay 26 muertos y aún hay 3 desaparecidos. Se hicieron las primeras ayudas de emergencia, son rutinarias, arriendos, comida, toallas, cobijas, etcétera. Pero ahora estamos ya en una fase en donde tenemos que ver medidas de más fondo, intentando que los hechos no se vuelvan recurrentes. Una de esas medidas tiene que ver y está en manos de las autoridades ambientales. Ahí estaba el presidente de la República, Gustavo Petro, a propósito de las conclusiones de este puesto de mando unificado en el municipio de Quetame. Recordemos también que el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció un censo para evacuación preventiva en zonas que presentan fallas en Quetame y Guayabetal. Ha sido otra de las medidas importantes que se han tomado por parte del gobierno departamental. Este censo es clave y fundamental dentro del proyecto, dentro del trabajo que se viene adelantando por parte del gobierno departamental en Cundinamarca. Puesto de mando unificado en cabeza del señor presidente de la República, muchas tareas adicionales. Lo primero, ya visitas para mañana establecer la posibilidad de compra de 3 predios para posible reubicación y por supuesto para reconstrucción de vivienda de las familias afectadas, más maquinaria del Invías, helicóptero para ayudas humanitarias y para el transporte del alimento de las aves del sector, de las empresas que tienen que entregar el alimento a las aves para solventar el empleo de muchos habitantes de la región. Seguimos trabajando en el rescate de las personas que aún están desaparecidas. Ahí estaba el gobernador Nicolás García también entregando sus conclusiones luego de la reunión con el presidente Gustavo Petro en el municipio de Quetame sobre el censo que estará adelantando el gobierno departamental. Continuamos atendiendo la emergencia del municipio de Quetame. Hoy hemos evidenciado el aumento de unas fallas, de unas grietas, tanto cerca al casco urbano del municipio, en Quetame, como en Limoncillos y vereda Chipaque del municipio de Guayabetal. En este momento vamos a comenzar a hacer el censo para la evacuación preventiva de algunas de las viviendas cerca a estas fallas. La prioridad, por supuesto, es garantizar la vida de los habitantes y de las personas que puedan estar en riesgo. Una vez terminado este censo y con la declaratoria que se está haciendo ya en puesto de mando unificado para ordenar la evacuación, estaremos ubicando a las familias seguramente en instituciones educativas o en otras casas en zonas seguras. Estas fallas las veníamos evidenciando, estas grietas han venido creciendo desde el día siguiente a la avalancha y por eso ya hoy, de acuerdo también al monitoreo de la Gobernación, del Servicio Geológico Nacional, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es una decisión preventiva que se toma en este momento. Y se firmaron los decretos de traslado por 5.600 millones de pesos para riesgos, infraestructura y movilidad. Se destinarán los recursos que sean necesarios para garantizar la vida y la seguridad de los municipios de Oriente, dijo el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, quien no ha descansado un minuto en torno a garantizar la atención a las personas afectadas por este deslizamiento. Hoy, sábado 22 de julio, a las 9:45 de la noche, continuamos al frente de la emergencia del municipio de Quetame. En el municipio, más de 500 personas, entre policía, ejército, funcionarios de la gobernación, cuerpos de socorro, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ayudan no solo en las labores de búsqueda y rescate, sino también en el restablecimiento de la vía con el puente modular que ya comienza a instalarse y también en la evacuación preventiva de muchas familias por la actual situación que generan los movimientos de tierra en los municipios de Quetame y de Guayabetal. En este momento estoy firmando los decretos de traslado presupuestal que liberan 5.600 millones de pesos para riesgos, para infraestructura y para movilidad directa y exclusivamente para la atención de esta emergencia, que se suman a los recursos que tiene cada una de estas carteras
para la atención de la misma. Seguiremos a lo largo de la siguiente semana enviando recursos, lo que requiera la comunidad para garantizar su vida y el restablecimiento de las condiciones de los municipios de Quetame, de Guayabetal y también de Fosca y de Gutiérrez que se encuentran en emergencia. Ya ha estado el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, supervisando los trabajos que se están adelantando en esa zona de la emergencia. Domingo 23 de julio, 6 de la mañana, estamos aquí en Quetame. Queremos agradecerle nuevamente al ejército, a través del coronel Suárez, a todo el equipo que está aquí desde ayer trabajando en la instalación de la estructura metálica de los puentes provisionales. Serán 2 para restablecer el paso en el corredor entre Bogotá y la vía al Llano. Diego, nuestro jefe de gabinete, está encargado de todo el acompañamiento a las cerca de 200 familias que han sido reubicadas, así como de las víctimas, de las familias de las víctimas de todo este doloroso proceso. Continuamos también de manera paralela en la búsqueda y rescate de las 3 personas que aún están desaparecidas. Nuestra tarea hoy se concentrará con el ejército en la instalación de estos puentes y con todo el equipo de la gobernación y de los cuerpos de socorro en acompañar a las personas que están en situación de riesgo y en tomar las medidas provisionales y definitivas. Ahí estaba el gobernador de Cundinamarca en este balance que hacemos de las gestiones que se han cumplido en Quetame, municipio afectado por este deslizamiento de tierra, y aquí la más reciente declaración del gobernador tras el encuentro con el presidente Gustavo Petro. Puesto de mando unificado en cabeza del señor presidente de la República, muchas tareas adicionales. Lo primero, ya visitas para mañana establecer la posibilidad de compra de 3 predios para posible reubicación y por supuesto para reconstrucción de vivienda a las familias afectadas, más maquinaria del Invías, helicóptero para ayudas humanitarias y para el transporte del alimento de las aves del sector, de las empresas que tienen que entregar el alimento a las aves para solventar el empleo de muchos habitantes de la región. Seguimos trabajando en el rescate de las personas que aún están desaparecidas. Es el gobernador Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca, muy pendiente todo el tiempo de esta emergencia que se ha presentado en el municipio de Quetame. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5. Avanzar es lograr que más de 80,000 comercios puedan crecer, diversificar y hacer más rentables sus negocios usando gas natural. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. Transmilenio hace un llamado a la solidaridad por las mujeres. Si escuchas un silbato, una mujer puede necesitar tu ayuda. Date cuenta. Los comportamientos sexuales como manoseos, palmadas, roces deliberados, la toma de fotos o videos de tu cuerpo sin tu consentimiento y los actos de exhibicionismo son violencia. Ante cualquier emergencia, llama a la línea 123. Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Un gran poder acarrea una gran responsabilidad. Esta misión es para ti. Del 21 al 29 de julio podrás prevenir el contagio de enfermedades, mantener los esquemas de vacunación al día y alcanzar la inmunización. Vacúnate y construye las defensas que necesitamos para proteger al mundo. Bachman y Rolana, nuestros superhéroes de la vacunación, tienen para ti más de 200 puntos. Consúltalos en www.saludcapital.gov.co. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. ¡Hubo, compadre! ¿De dónde sacó para soquear el café? Compadrito, imagínese que la agencia de comercialización de Cundinamarca me dio una tarjeta Red de Progreso Agropecuario Cafetera para fertilizantes por $1.000.000. Uy, ¿qué hay que hacer? Fácil. Fui al comité de cafeteros, me inscribí y ellos realizaron todo el trámite. Y junto con la agencia y Fondecund me asignaron la tarjeta. En la Agencia de Comercialización de Cundinamarca nos tomamos el café en serio y apoyamos a 7,000 caficultores con estímulos por 5,000 millones de pesos para aumentar la productividad de sus cafetales. Las montañas, los bosques, la flora y la fauna son recursos que nos garantizan la vida. Cada vez que ocurren incendios forestales, se afectan estos ecosistemas. Evita hacer quemas o fogatas, encender pólvora, dejar colillas o botellas cerca o en estos lugares. Un mensaje de la CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible.
Compositores reconocidos y nuevos talentos de la música vallenata, patrimonio colombiano, tienen la oportunidad de inscribirse hasta el miércoles 28 de junio de este año para participar en los premios Abel Antonio Villa. No olvides votar por tus artistas desde el 29 de junio hasta el 24 de julio. Invita a Aidaluz Villa, la cantora de Dios. Inscripciones en la página www.aidaluzvilla.com o al teléfono 316-876-0729. Este es el pase que le gusta a Aidaluz Villa, la cantora de Dios. La oportunidad de nuestras vidas que no podemos dejar pasar. Recorrer las huellas frescas de Jesús. Visitar Tierra Santa. Israel, Israel, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Una experiencia única e inolvidable. Comunícate 314-332-7711. Vive tu fe 100%. Tierra Santa. Israel 314-332-7711. Comunícate ya. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 28 minutos. Esta noticia es de no te lo puedo creer. Se denuncia que la Gobernación de Santander compró juegos de parqués por 795.000 pesos, ni porque fueran de oro. Esto sí le ganó a los televisores de 47 millones de pesos en Cali, y esto le gana seguramente a los teléfonos de la Secretaría de Salud, que son a 300.000 pesos, y ahí los compraron a 3 millones de pesos. Un parqués por casi 800.000 pesos. Margaret, ¿cómo es la historia? Hola, John Didier, 12, 28 minutos. Tú has jugado a parqués, ¿verdad? Es Sí, un sí. juego fantástico para compartir en familia. Sí, así es. Y normalmente un juego de parqués es comprar el tablerito, las fichas, que generalmente las fichas son de plástico. El tablerito hay más sencillos de doblar o que traen un vidrio, maderita. Vale, el más caro vale 20.000 pesos, pero se consiguen en 15 y hasta menos. Pues resulta que el diputado de Santander, Ferley Sierra, denunció, así, sin pelos en la lengua, que habían comprado en la gobernación de Santander juegos de parqués, de ese que todos conocemos, en 795.000 pesos la unidad. Esto precisamente para unas actividades con niños, para desarrollar sus habilidades lúdicas, cognitivas, etcétera. Pero cada juego, reitero, a 795.000 pesos. Bueno, este diputado no solamente denunció esto, que es lo más absurdo, porque como bien tú decías, ni que fueran de oro, o no sé, platino, con piedras preciosas, yo no sé. Aparte de eso, juegos inflables que valen 800.000 pesos para armar esos parques inflables para niños, pues ellos los ponían a 7.500.000 y hasta 8 millones, es decir, unas cifras absurdas en todo sentido. Computadores que compran o compraron a 1 millón de pesos en 4,5 millones y hasta 5. Bueno, pues hay una persona que es como la primera responsable, como la cara que en este momento se ve de este tema tan espantoso de corrupción, de robo, de engaño, pero a toda la comunidad que confía en sus autoridades. Ella se llama Mary Luz Hernández, quien renunció en las últimas horas para no dar la cara, según dice el diputado Sierra. Pero ella afirma que ella renuncia porque ha sido maltratada y discriminada por ser mujer. Bueno, eso es algo que tendrán que investigar las autoridades. Pero definitivamente, John Didier, la corrupción es rampante.
Es decir, así como la inseguridad, la corrupción son nuestros enemigos y tenemos que denunciarlos. Impresionante esta situación. Bueno, se ha pronunciado el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, y ha dicho: a Bogotá le quedó grande la seguridad. Bogotá pide auxilio, dijo Julián Pinilla Malagón, personero de Bogotá. La ciudadanía no aguanta más hurtos, asesinatos y extorsiones. Estamos agobiados por esta situación, no podemos normalizar estos actos, por eso se requieren medidas urgentes, dijo el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón. Y prueba de ella son los hechos que se han registrado en las últimas horas en la capital de la República. A Bogotá le quedó grande la seguridad. Bogotá pide auxilio. La ciudadanía no aguanta más hurtos, asesinatos, extorsiones. Estamos agobiados por esta situación. No podemos normalizar estos actos. Por eso se requieren medidas urgentes por parte de todos. Desde la personería hemos citado de manera indelegable a los secretarios de Gobierno y de Seguridad para que nos expliquen con detalle a todos las acciones que se vienen adelantando por la Administración Distrital para combatir de forma contundente este fenómeno. También hemos convocado a la alcaldesa mayor, a las autoridades de policía y a todas aquellas instituciones que tengan que ver con la seguridad de los bogotanos para que informen y sustenten las acciones de coordinación que se han adelantado con el gobierno nacional. Queremos seguridad, queremos acciones. No podemos seguir viendo con miedo ni aguantarnos ser presa de todas las actividades delictivas. La seguridad es un derecho y como tal es exigible a todas las autoridades competentes. Solamente durante el primer semestre del 2023 se ha observado un aumento generalizado de distintos hechos delictivos. Comparado con el mismo periodo del año anterior en Bogotá, el secuestro creció en un 80%, el hurto a residencias en casi 32%, el hurto a personas en un 28% y los homicidios en un 11%. Desde el mes de octubre de 2022, los informes de la personería han indicado que los hechos que se vienen presentando en Bogotá apuntan a ser estructuras criminales locales y que trascienden fronteras, crimen transnacional. Por eso solicitamos al gobierno distrital presente a este órgano de control las acciones y estrategias que abordarán este tipo de delincuencia. La responsabilidad para afrontar estos hechos es de toda la institucionalidad y se debe hablar claramente y llamar las cosas por su nombre. Quizá la ciudad se ha demorado en reconocer que el problema no solo es de Bogotá y hoy tenemos que unirnos todos para hablar de soluciones contundentes. Bogotá pide auxilio. Ahí estaba el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón. Crece la preocupación por la inseguridad en Bogotá ante los últimos hechos de violencia que se han venido registrando en los últimos meses. Desde homicidios, atracos, extorsiones, entre otros, se han convertido en situaciones del día a día en la capital del país, algo que encendió las alarmas de la personería de Bogotá. Ante esta situación, la personería citó a la alcaldesa Claudia López y a los secretarios de Seguridad y Gobierno, Óscar Gómez y Juan David Riveros, para que rindan un informe detallado sobre lo que está haciendo el distrito para combatir la inseguridad. Asimismo, invitan a participar a la general Sandra Patricia Hernández, comandante de la policía. Y prueba de ello, de lo que está diciendo la personería de Bogotá, pues son los hechos recientes de las últimas horas. Se presentó un caso de un fleteo de un hombre que retiró 14 millones. Trató de evadir a quienes seguramente él podía pensar lo estaban siguiendo en un centro comercial, pero cuando llegó a la casa lo estaban esperando y ahí lo mataron. Así que este mortal fleteo se registró en una vivienda de la localidad de Usme. Por robarle 14 millones de pesos mataron a este hombre que llegaba a su casa. Como Omar Bejarano, identificaron a la víctima del fleteo en Usme, había retirado la suma de una entidad bancaria en un centro comercial. El hombre de 43 años sufrió varios disparos por parte del parrillero de la moto. Esto en medio de un fleteo en Usme. Pues delincuentes acabaron con la vida de este hombre de 43 años que había retirado 14 millones de una entidad bancaria localizada al interior de un centro comercial. Un parrillero de motocicleta le propinó un disparo a Omar Bejarano, quitándole la vida. Ya son muchos los casos que se han presentado en materia de inseguridad por fleteo, por robo,
que vienen ocurriendo en la capital del país. Otra noticia no muy buena para Bogotá, una niña de tan solo 12 años de edad denunció que compañeros de colegio, 3, la abusaron y la dejaron embarazada. El proceso de gestación tuvo que interrumpirse por el riesgo para la menor. Solo después de 4 meses de estar embarazada le contó a sus papás, que son sordos, que todo ocurrió dentro del colegio de Bogotá y no lo había hecho porque estaba intimidada, amenazada. Esta niña de tan solo 12 años quedó embarazada, según su testimonio, por el abuso sexual que sufrió por parte de 3 estudiantes dentro de las propias instalaciones de un colegio en Bogotá que pertenece al distrito. Los padres de la víctima son sordos y por medio de un traductor de lenguaje de señas le contaron a sus padres y a las autoridades lo que su hija había revelado. Hubo 3 estudiantes que la cogieron a ella a la fuerza, 2 la cogieron de las manos y otra persona la violó, según el relato que se ha hecho. Es delicado lo que se viene presentando en ese sentido en los centros educativos en Bogotá. Recordemos que la ciudad registró recientemente un caso donde una estudiante le pegó un puñetazo a una profesora dejándole el ojo negro, aunque se dice también en la información que la profesora también agredió a la estudiante. De todas maneras, son hechos que no pueden estar ocurriendo. Y tenemos declaración de la secretaria de Educación de Bogotá, Egna Bonilla, quien expresó su profunda preocupación por los presuntos hechos de agresión ocurridos en el Colegio Costa Rica de Fontibón. Hemos actuado de manera inmediata y coordinada para brindar apoyo necesario a las personas involucradas y hacer seguimiento, ha dicho la profe y secretaria de Educación, Egna Bonilla. No, esta es Egna Bonilla, pero en otro tema que tenemos para desarrollar que tiene que ver con las manzanas del cuidado. Tenemos el dato de Egna Bonilla, lo tenemos por acá en esta declaración que tiene relación con este caso de agresión que se presentó en uno de los colegios de la capital de la República, en la localidad de Fontibón, según se informó por parte de la administración. Vamos a recuperar esta declaración de la secretaria de Educación de Bogotá, en la que hace relación a este caso que se presentó. Aquí debemos tener seguramente la declaración de Egna Bonilla, la secretaria de Educación de Bogotá. Vamos a ver si este es. No, sigue siendo el que no. Sigue siendo el que no estamos todavía anunciando, de la secretaria de Educación, Egna Bonilla. Bueno, ya estaremos con este caso de violencia que se ha presentado en uno de los colegios de Bogotá, que tiene relación. Aquí está seguramente el caso de la secretaria de Educación, Egna Bonilla. Buenas tardes a todas, a todos. No, definitivamente ese no es. Bueno, vamos con otro informe a las 12 del día 40 minutos. Tiene que ver con planeación distrital. Gracias al Plan de Ordenamiento Territorial, Bogotá reverdece, la capital avanza para eliminar barreras y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Bogotá reverdece, está en marcha para mejorar su calidad de vida y el disfrute de la ciudad, manifestó Felipe Jiménez Ángel, el secretario de Planeación de Bogotá. Es una de las apuestas que hace la administración para facilitarle la vida a las personas que están en condición de discapacidad. Es una de las apuestas que tiene el distrito. Dolores y varios aspectos que tenemos que mejorar. Lo primero que nos dicen es, secretario, alcaldía, ¿cómo podemos tener una mejor movilidad, un mejor transporte público, que nos podamos montar al Transmilenio, a la CITP, a un taxi, caminar de forma libre, sin barreras, con dignidad? También nos hablan de cómo tener una ciudad más inclusiva, más próxima, una ciudad de 30 minutos, que es lo que busca nuestro POT
y lo que busca la visión de ciudad. Sin duda alguna, hay muchas barreras en el espacio público que desafortunadamente a veces no somos conscientes y no las vemos, pero las personas con discapacidad, sus cuidadores y sus familias son conscientes día a día. Por eso estamos trabajando con ellos de forma muy unida para lograr no solo identificar esas barreras que para nosotros pueden ser invisibles, pero para ellos son el pan de cada día, para corregirlas, para incluirlas en nuestras políticas públicas e incluirlas en los diferentes programas e inversiones que tiene el distrito para mejorar el espacio público. Ahí estaba entonces el secretario de Planeación de Bogotá. Bogotá Reverdece está en marcha para mejorar la calidad de vida y disfrute de la ciudad, y por eso, gracias al POR Reverdece, la capital avanza para eliminar barreras y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, dicho Felipe Jiménez Ángel. Otras noticias positivas para Bogotá: el IDU tiene abierto el proceso licitatorio para empresas o personas naturales interesadas en el proyecto que busca atender sitios inestables o críticos de Bogotá con el fin de prevenir emergencias. El proyecto se ejecutará en 2 fases, reveló Diego Sánchez Fonseca, el director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU. El 5 de junio suscribimos un convenio con la empresa Aguas de Bogotá, que estará vigente hasta septiembre del 2024 por un valor de 10.000 millones de pesos. Ese convenio es para que Aguas de Bogotá nos apoye en el mantenimiento de los vallados que hay en la ciudad de Bogotá, vallados como el que hay en la autopista norte, en la calle 26, y en la vía Subacota, y particularmente en el eje ambiental. El eje ambiental que comienza en la calle primera y termina en la carrera primera y termina en la carrera décima, requiere un mantenimiento permanente. Por allí circula agua, un agua que no se puede aposar, que no genere, digamos, inconvenientes ambientales. Por eso ese mantenimiento es fundamental para la conservación del eje ambiental, para prevenir precisamente afectaciones a las vías o al mismo sistema estructural que tiene el eje ambiental, y especialmente ese canal de agua, ese espejo de agua que circula por allí. Entonces, ya con la empresa Aguas de Bogotá comenzamos, es el contrato interadministrativo, el 1405-2023, mediante el cual estaremos haciendo actividades de mantenimiento hasta septiembre del próximo año. Muy bien, y la ciudadanía tendrá mejores reconocimientos económicos a la hora de trasladarse involuntariamente de sus unidades sociales por causa de la adquisición predial. Así lo dispuso el Consejo de Bogotá tras dar vía libre al proyecto de acuerdo 358 del 2023, y esa es una noticia que ha compartido el mismo director del IDU porque considera que se es más justo, más equitativo con el ciudadano. Noticia y un agradecimiento muy grande al Consejo de Bogotá. La gran noticia es que hemos presentado un proyecto de acuerdo que fue aprobado hoy en plenaria. Ese proyecto de acuerdo es para lograr una nueva normatividad que permita el pago de compensaciones económicas, de restablecimiento de condiciones a los propietarios de predios o tenedores o arrendatarios que por cuenta de una obra tienen que ser desplazados al momento de la compra de esos predios. Veníamos haciendo siempre un ejercicio para poder compensar adecuadamente, pero había un desbalance y había necesidad de contar con una nueva normativa. Este acuerdo ya nos permitirá, de aquí en adelante, para todas las obras, que posterior a la reglamentación de este acuerdo, salga un anuncio de proyecto, ya les aplicará estos restablecimientos de condiciones, estas nuevas fórmulas para poder mejorar las condiciones y que quien tenga que desplazarse tenga un reconocimiento completo de sus condiciones económicas. Este proyecto de acuerdo es el 358. Es el número que se le asignó hoy en el Consejo de Bogotá, entra a regir a partir de ese momento y deroga el acuerdo 10. Sin embargo, hay un decreto reglamentario que sacaremos posteriormente hasta en un plazo de 6 meses, y de ahí en adelante todos los proyectos que se anuncien tendrán que aplicar este nuevo proyecto de acuerdo. Entonces, una gran noticia. Esto tampoco tiene un impacto fiscal, que era algo que nos preocupaba a todos. Solamente, de acuerdo a las cuentas que hicimos, hasta un máximo un 2% del valor total de un proyecto, es decir, del valor total de la obra, de la interventoría, de la compra de predios, se va a incrementar por cuenta de esta decisión de mejorar y restablecer las condiciones económicas a los propietarios. Entonces, gracias al Consejo, porque pensó de manera importante, con enfoque social, en lograr que todos los propietarios de futuros predios que sean afectados por la compra del que haga el IDU o cualquier otra entidad del distrito para ejecutar una obra pública, tengan un adecuado manejo y tengan unas normas que les permitan de manera futura tener unas condiciones económicas adecuadas.
El IDU trabaja también en mantenimiento rutinario de vallados en 4 zonas de Bogotá y se retiran sedimentos y residuos no aprovechables. Los trabajos de limpieza de vallados se realizan mediante el contrato interadministrativo con Aguas de Bogotá, según ya nos explicó Diego Sánchez, y el IDU tiene abierto el proceso licitatorio para empresas o personas naturales interesadas en el proyecto que busca atender sitios inestables o críticos de Bogotá con el fin de prevenir emergencias. Esta es otra de las apuestas que tiene la administración distrital a través del IDU. Tiene abierto un proceso licitatorio para contratar las obras denominadas de estabilización de sitios que presentan algún riesgo de inestabilidad geológica o geotécnica. Es para evitar precisamente deslizamientos que puedan generar dificultades en las vías aledañas. Esos deslizamientos de tierra que hemos identificado son 38 puntos en la ciudad de Bogotá, en las localidades de Chapinero, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Sumapaz, Usaquén y Usme. El contrato que queremos adjudicar es un contrato por un monto de 35.000 millones de pesos para atender esos 38 sitios inestables. La licitación está abierta. El cierre es el 1 de agosto. Estamos esperando que las empresas que tengan la experiencia que se pide, de acuerdo con los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente, presenten sus ofertas para participar en este importante proyecto que tendrá un gran beneficio. Más de 1.300.000 habitantes de Bogotá podrán verse beneficiados con la construcción de esas obras para sitios inestables. Muy bien, ahí estaba la información de Diego Sánchez Fonseca, el director de IDU, con estas noticias que se confirman en materia de obras y de acuerdos, de convenios que permiten trabajar para mejorar las condiciones de algunos sectores en Bogotá. Estamos en Al Día Noticias en Emisora.5. Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable, lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar. Compositores reconocidos y nuevos talentos de la música vallenata, patrimonio colombiano, tienen la oportunidad de inscribirse hasta el miércoles 28 de junio de este año para participar en los premios Abel Antonio Villa. No olvides votar por tus artistas desde el 29 de junio hasta el 24 de julio. Invita a Aidaluz Villa, la cantora de Dios. Inscripciones en la página www.aidaluzvilla.com o al teléfono 316-876-0729. Este es el pase que le gusta a Aidaluz Villa, la cantora de Dios. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias, Emisora.5, nos acompaña la concejal de Bogotá, Diana Diago, del Centro Democrático. Concejal, bienvenida al Día Noticias. Buenos días, John Didier, para usted y para su querida audiencia. ¿Cómo le va la vida? Bien, trabajando mucho, recorriendo Bogotá, haciendo control político. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y si puede recorrer Bogotá con tantos huecos? No, pues la situación de la ciudad es lamentable. Y cuando uno recorre la ciudad y escucha a la ciudadanía, se siente el desgobierno de Claudia López, se siente el abandono de esta administración. La ciudad tristemente no avanzó, sino que retrocedió. Pero la ciudad está en obra. Está en obra hace 3 años y 6 meses y las obras de valorización no avanzan. Hay obras con una ejecución del 10%, del 5% y ya han pasado 3 años y 6 meses. Entonces, decir que la ciudad está en obra pues suena interesante, suena esperanzador, pero ¿qué hacemos si no hay gerencia? ¿Qué hacemos si hoy vemos que los contratistas no tienen personal al interior de las obras, sino que Bogotá se volvió la capital de la polisombra? Y eso conlleva inseguridad, conlleva trancones y sobre todo muchas molestias ciudadanas. ¿Pero será que los frutos de esta administración se van a ver en el futuro, no ahora? Pues los frutos de esa administración no sé, porque es que estos son los frutos de la administración pasada.
Hay que aclarar eso, ¿no? Las obras de valorización son del gobierno anterior y las obras de este gobierno pues las estamos esperando. Dicen que viene un corredor verde, dicen que viene una segunda línea del metro, bueno, dicen que ya hay recursos, pues amanecerá y veremos, como dicen por ahí. Gustavo Bolívar, el candidato del Pacto Histórico para la alcaldía de Bogotá. Yo creo que Bogotá merece respeto y nosotros los bogotanos necesitamos un gerente, una persona que conozca la ciudad, que la recorra de día, de noche, que escucha a la ciudadanía. Y pues cuando usted mira los trinos de Gustavo Bolívar y con esa arrogancia a la que se refería a la candidatura de Bogotá, pues yo creo que eso nos debe preocupar como bogotanos, que si es mejor estar en Miami o que si es mejor estar en Bogotá, que si le paga más las empresas de televisión con las que él trabaja o si recibe menos salario aquí como alcalde de Bogotá. ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo creo que eso no es lo que los bogotanos queremos. Nosotros queremos un alcalde que quiera Bogotá, que quiera trabajar por nuestra ciudad, porque Bogotá es una ciudad maravillosa y necesitamos personas que en verdad se apropien de la ciudad, que la quieran y que estén dispuestos a trabajar 24 horas, 7 días a la semana, que estén dispuestos a darlo todo por la ciudad. Entonces yo creo que Gustavo Bolívar, muy bueno para sus novelas, Sin tetas no hay paraíso, pero nosotros necesitamos realidades. Pero es el candidato de Gustavo Petro y la gente en Bogotá ama a Gustavo Pues Petro. yo la verdad siento que hay una desilusión muy grande con Gustavo Petro en las diferentes localidades. Cuando hablamos con la ciudadanía lo notamos. Los ciudadanos esperaban más, ¿no? Yo creo que para nadie es un secreto los desaciertos de este gobierno, los escándalos de presunta corrupción, de dineros del narcotráfico en menos de 10 meses. Es un gobierno muy desgastado, con demasiado desgaste en tan poco tiempo. Entonces, pues faltan unos meses para las elecciones a la alcaldía, los consejos, ediles, pero pues yo siento que la ciudadanía no está conforme con lo que está pasando en el país. Y bueno, hay que decir que Claudia López apoyó a Gustavo Petro también en su momento para las elecciones presidenciales, hacen parte del mismo combo, diría yo. Y nosotros no podemos seguir en las mismas. No saben gobernar, no saben gobernar, lo han demostrado. Aquí no es que no los dejaron gobernar, no, aquí el Congreso ya se arrodilló por primera vez a Gustavo Petro. El Consejo de Bogotá totalmente arrodillado a Claudia López. Entonces no es que no los dejaron gobernar, es que no saben hacerlo. ¿Y quiénes son los que reciben esas malas decisiones? Pues la ciudadanía, que está cansada de trancones, que está cansada de inseguridad, que está cansada de ver que los programas sociales no fluyen. Entonces, por favor, ciudadanos, conciencia. Bogotá necesita el mejor. Bogotá necesita el que quiera, el que la respete, pero sobre todo el que esté dispuesto a trabajar porque una ciudad realmente mejore, porque tengamos calidad de vida. Es triste escuchar a la ciudadanía, John Deere, cuando estoy hablando con los ciudadanos, decir, no es que nos vamos en un mes fuera de Colombia, no es que mejor nos vamos, es que no, ya no quiero ir en Bogotá porque Bogotá llena de trancones, es sucia, es invivible, entonces nos vamos para Funza, para Mosquera, para Chía. Qué pesar, qué tristeza. La ciudad no está siendo bien vista por los ciudadanos. Entonces, esperemos que ahorita que empiezan las campañas, hay que ser muy críticos con los candidatos, creo yo, desde el Consejo y como concejal de Bogotá, lo soy. Podrán ser queridos, pero hay que mirar cómo ha sido su comportamiento con la ciudad, porque aquí no estamos para seguir patrocinando improvisación. Salvatore Mancuso, nombrado por el gobierno Petro como gestor de paz, ¿qué concepto le merece? Mire, a mí me preocupa que Gustavo Petro cree que la paz es igual a impunidad, y yo creo que ese es un concepto equivocado y erróneo. Los ciudadanos queremos vivir en paz, vivir tranquilos, y los delincuentes ¿dónde tienen que estar? Pues en las cárceles, pagando sus delitos, pagando por lo que hicieron. Entonces ahora todo el mundo quiere ser gestor de paz. Ahorita casualmente esta mañana que venía mirando aquí las noticias, también quiere ser gestor de paz el de DMG. Entonces imagínense ustedes, entonces todo el que quebrantó la ley, el que cometió un delito, entonces su mejor salida es gestor de paz. ¿Dónde quedan las víctimas? ¿Dónde queda el respeto al ordenamiento jurídico? ¿Dónde queda el respeto a la ley? Yo creo que esas salidas son equivocadas. Entonces, si usted quiere ser gestor de paz, rompa un Transmilenio, vandalice la ciudad. La primera línea también quiere ser gestor de paz y también Gustavo Petro dijo que le va a dar plata a los jóvenes para que no maten. Entonces,
¿Cuál es el mensaje que se está enviando a la ciudadanía? ¿Que el crimen paga? Es la concejal de Bogotá, Diana Diago. El presidente Petro cree que la paz total es igual a impunidad y acabar con la fuerza pública. Dijo Diana Diago que el actual gobierno está enviando el mensaje que delinquir paga. Y también dijo Diana Diago que la alcaldía de Claudia López ha sido un desastre para Bogotá. Es lo que ha manifestado en estos micrófonos de Al Día Noticias. El municipio de Sibondoy se encuentra en riesgo alto por deslizamientos como consecuencia de las fuertes olas invernales sufridas en el departamento del Putumayo. De esta advertencia la ha hecho la Sociedad Colombiana de Geólogos y también la Asociación Colombiana de Geofísicos de la Energía. Hicieron un llamado al gobierno nacional y las autoridades para que tomen medidas urgentes en esta medida, en este sentido, y se pueda evitar una situación similar a la que se presentó en el municipio de Quetame, en Cundinamarca. 12 del día, 56 minutos. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Yo soy John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.